Muy buenas tardes, Paula, Mauricio, Agustín, cuando llegue. Estamos en una nueva sesión, un nuevo encuentro sincrónico del curso de modelos y paradigmas de programación de los posgrados de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. El tema de hoy, voy a compartirles el tema de hoy, o de esta semana, pues. El tema de la semana fue en el modelo declarativo. Trabajar el concepto de procedimientos y registros y la semántica del lenguaje núcleo. Entonces, abrimos la sesión de preguntas, inquietudes, de lo que quieran sobre estos temas que están abiertos aquí. No sé si tienen alguna pregunta específica y vamos hasta allá. Si quieren que recorra en orden lo que hay allí para ver de qué se acuerdan, no sé. Me gustaría que tuvieran preguntas concretas, pero pues no sé. Mire, profe, que yo tenía unas pruebas. El modelo declarativo es importante porque hay mucho concepto. Los siguientes modelos son el declarativo más algo más. Los conceptos nuevos van siendo cada vez menos, pero en este hay muchos conceptos. ¿Qué era lo esencial de estas dos, de estos dos temas? Es tener claro que los datos, en nuestro caso, son procedimientos y registros. Y números, los números siempre están ahí. Pero, ¿por qué tener como datos básicos los procedimientos y los registros le da fuerza a los lenguajes de programación? Esa es una de las cosas que hay por allí. Y la otra es que a la hora de definir un lenguaje de programación, se define un núcleo, que es un conjunto muy cortico de, de declaraciones, que son las a las que yo les doy semántica, porque el resto de cosas del lenguaje grande se traducen en el lenguaje núcleo. Entonces, las que yo tengo que darle semántica formal son muy poquitas. Y esa semántica formal en nuestro curso se da en forma de la semántica operativa. Y una semántica operativa se llama operativa porque yo describo lo que una declaración hace en función de lo que le pasa a la máquina que la ejecuta, o que la interpreta, o que la entiende. En nuestro caso, nuestra máquina abstracta, entonces va a tener dos componentes fundamentales que son la memoria de asignación única, que la vimos la semana pasada, y la pila semántica, que es la que vemos esta semana. Con esos dos conceptos podemos decir qué hace cuál es la semántica de cada declaración cuando se ejecuta. Con esos conceptos y una cosa que liga el lenguaje de programación que está por fuera, digamos, de la máquina abstracta, con la máquina abstracta, son los ambientes, que son los que dicen cómo cada variable del lenguaje, cómo cada identificador de variable del lenguaje de programación está ligado a, a variables declarativas de la memoria declarativa de la máquina abstracta. Ya con esos tres conceptos hicimos todo. Entonces, dale, Paula, si ya estás lista. Profe, a mí me gustaría aclarar un poquito lo del alcance léxico y el alcance dinámico. Ok, eso está. Y por allí uno que le ponen como un interrogante antes de la variable, Ya. que es comentario, pero no me quedó muy Eso es claro. puramente sintáctico. Ah, Puramente sintáctico. Entonces, ese código que están hablando en este momento, ¿no? Eso no se puede ejecutar directamente, ¿cierto? Se trata de ejecutarlo. ¿Cuál?
del procedimiento donde aparece la primera vez el signo de interrogación al lado de la Z. Ah, sí, sí se puede ejecutar. Ahorita miramos. Sí te puedes ejecutar, me sale un error. Ahorita lo miramos. Ok. Entonces miremoslo, donde aquí está el alcance. Espérate un... Otra cosa, entonces se Sí, prefiere procedimiento porque no hay necesidad de definir variables, ¿cierto? Eso es como una de los pros a utilizar, digamos, funciones. se prefieren procedimientos porque Sí. el procedimiento es un concepto más general que el concepto de función. Un procedimiento no tiene que devolver nada. No tiene que eso, no tiene que Una, definir una función siempre devuelve algo. siempre. Entonces, un Sí, eso es procedimiento puede devolver o puede no devolver. En general, un procedimiento no devuelve nada, sino que si uno lo escribe de cierta manera, es como si estuviera devolviendo. Entonces, el concepto de procedimiento es más general que el concepto de función, por eso se prefiere. Porque las funciones se implementan usando procedimientos. Entonces, no necesito que la función sea un concepto básico, porque el concepto de procedimiento me permite definirlas. Esa es como la razón principal, ok. ¿sí? Lo que me habla Paula, ya voy para allá, estás aquí, yo creo. Aquí. Ujú. Eso. No, estoy así. Ajá. Este, ¿cierto, Paula? Ajá. Sí, sí, pero Bueno, entonces, ¿qué es lo que llama uno? Mejor dicho, la cosa es cuando el interpretador está interpretando lo que hay por aquí, él se encuentra con nombres, con identificadores de variables. Aquí está X. Y se encuentra, hay otros sitios donde esos identificadores de variables se, se lanzan o se declaran, que son con los local. Pero no hay nada que prohíba que yo use el mismo nombre en diferentes partes. Entonces, la pregunta que tiene que ver con alcance léxico es cuando en un sitio están hablando de la variable X, ¿de cuál de todas las X declaradas están hablando? Entonces, eso se resuelve diciendo que el alcance de una variable es léxico. Significa que ella está, el significado del identificador está determinado mirando solo un pedazo del programa. Entonces, cuando a mí me dicen esta X, ¿quién es? Entonces yo simplemente miro en su alrededor cuál es la X más cercana que fue definida para declarar. Y digo, ah, entonces esta X, digo, entonces esta X corresponde con esta X de aquí. O sea, este X igual a 2, o sea, aquí va a decir que es 2. A pesar de que aquí había un X igual a 1 y aquí había otra X declarada, la X más cercana a esta es esta. Pues a eso es lo que llaman alcance léxico. Más cercana, más que más cercana es, eh, sí, más cercana definida. Por ejemplo, esta X no es esta X, sino esta de aquí arriba, ¿sí? Porque en el contexto de ella, de este browse X, ese es el que está más cercano. 1, 2, aquí es donde está definido. Porque aquí, esto es un local, pero lo que él defina es para allá adentro, no para afuera. Esto está fuera del local. Entonces, alcance léxico significa eso. Significa, entonces, por ejemplo, cuando a mí me dicen el alcance léxico de esa X de arriba, entonces yo digo, es esta, el alcance léxico sería todo esto, pero como aquí adentro hay un nombre igual, entonces le quito este pedazo. En este pedazo no tiene alcance esta X, porque la que tiene alcance en este pedazo es esta X.
Eso es lo que significa alcance léxico. Tu pregunta tiene que ver con que también hablan de alcance dinámico. Sí, más en dinámico. Exacto. Porque este es el que estamos Ajá. acostumbrados a ver en los lenguajes de programación. Ajá. Entonces, espérate, a ver si logro que esto pase. No sé por qué no pasa la página. Se están devolviendo. Sí, va para atrás. No sé por qué no pasa esto. Ya. Entonces, lo de alcance dinámico viene aquí. Pero tiene que ver con una cosa que es muy importante, Mauricio, también, que se llaman las referencias externas. Es un concepto muy importante, o variables ligadas o variables libres. No sé si antes lo habían escuchado. No, no, profe. Entonces, tiene que ver con que si yo miro un código, por ejemplo, este código, esa es una declaración bien escrita según el lenguaje de programación. Pero, pero cuando me dicen, cuando yo pregunto quién es X aquí, resulta que yo no sé quién es X. ¿Por qué? Porque no me la han declarado. En cambio, no me la han declarado. En cambio, aquí, por ejemplo, abajo, aquí, este es el mismo if. Pero cuando yo miro esta X, ¿quién es? Entonces digo, ah, es esta que viene aquí del procedimiento. O sea, yo ya sé con quién ligarla. Yo ya sé a quién hace referencia. Pues cuando yo leo un pedazo de programa y sé a quién hace referencia a una variable, digo que esa variable está ligada, porque yo ya sé con quién está ligada. Pero si leo una variable y esa variable no aparece, entonces digo, esa variable está libre. Entonces, por ejemplo, en este pedazo de código, esta X que hay aquí está ligada a esta X que hay aquí. Y esta Z que hay aquí está ligada a esta Z que hay aquí. Pero esta Y que hay aquí, dentro de este procedimiento, no está ligada, nadie la menciona. Entonces, dentro de este procedimiento, dentro de esta declaración, que es un procedimiento, esta Y está libre. Pero si la miro en todo el local, de aquí, esa Y se refiere a esta Y. Luego, en todo este contexto, esa Y está ligada, mientras que en este contexto, esa Y está libre. ¿Sí queda claro? Bien, entonces, ¿para qué ese cuento? Porque entonces, aquí en la siguiente paginita, les van a mostrar un programa extraño, digamos. Un programa que dice, declaro dos variables, P y Q, declaro un procedimiento que se llama Q, que declara una variable X y aquí adentro lo que hace es imprimir stat X en el browser. Declaro otro procedimiento que se llama P. Sí, dime. ¿Me va a preguntar algo, Mauricio? En esa, no, pues, pero sí, en ese que está procedimiento, en el segundo. Están declarando dos procedimientos ahí. Exacto, entonces este es un procedimiento que se llama Q y que hace, y cuyo cuerpo es esto de aquí. Sí. Y este es otro procedimiento que se llama P y cuyo cuerpo es llamar a Q. Ah, ya, es el cuerpo. Ese es el cuerpo. Exacto. Este es el nombre de la variable de entrada y este es el cuerpo, que es una invocación a Q, o sea, llamar a Q con el para argumento X.
Y aquí me están definiendo otra variable Q, otra, ¿sí? No es esta, apenas definen esta aquí adentro pierde valor, la que cuenta es esta. Y con esa Q me están definiendo otro procedimiento que se llama Q, cuyo cuerpo es esto. La diferencia entre los dos cuerpos, entre este Q y este Q, es que este escribe stat de X y este escribe din de X. O sea, escriben dos cosas diferentes. Y ahora le dicen, alguien invocó P de hola. Hola es un átomo, ¿no? Aquí caminamos átomos, valores y esas cosas. Entonces, cuando alguien dice P de hola, entonces él mira quién es P y P solo es este. Entonces dice, debe ser ese procedimiento el que me están invocando. Entonces X hará las veces de hola. Por lo tanto, cuando aquí dice Q de X, será como invocar a Q de hola. La pregunta que hay aquí es, ¿esta Q se refiere a esta Q que hay aquí? O sea, a este procedimiento Q. ¿O esa Q se refiere a esta Q que hay aquí? O sea, a este procedimiento Q. Entonces, en alcance estático, que fue que yo les acabé de comentar, pues obviamente el que está más, esta Q se refiere a esta Q que hay aquí. Por lo tanto, a este procedimiento. Porque esto de aquí adentro ni siquiera lo alcanza a ver este señor. O sea, este Q es esta Q de acá, no hay nada que hacer. O sea, escribiría stat de hola, eso es alcance estático. Pero en algunos contextos, ya les digo cuáles, sería interesante que esta Q fuera esta. ¿Cómo decidir eso? Porque en el momento en que necesito, en el momento en que me invocan a Q, ese es el Q que está como más cercano a mi invocación. No es dónde la definieron, sino en el momento en que lo estoy ejecutando, quién es el que está como más cerquita. O sea, en este contexto de ejecución, la única Q que hay, la Q que se alcanza a ver es esta. A pesar de que cuando yo definí P de X, la única Q que alcanzaba a ver era la de esta de aquí arriba. Entonces, si el lenguaje decidiera interpretar Q como este y no como este, entonces llamaríamos que eso es alcance dinámico y no alcance estático. Ahora uno dice, pero ¿cuándo necesito alcance dinámico tan raro, tan extraño? Entonces hay muchas aplicaciones. Cuando ustedes usan la web y, y necesitan hacer un cálculo, entonces una manera es que usted le manda el dato y allá donde él tiene su computador, él hace el cálculo y él se lo devuelve. Y entonces eso llamaría, digamos que lo llamaríamos alcance léxico. Pero a veces lo que uno quiere es que el, eh, que el señor de allá me mande el código y yo lo corro en mi máquina. Pero entonces el Q que va a correr es el Q de mi máquina, no el Q de la máquina del señor. Y en ese caso se llamaría alcance dinámico. Y es lo que hacen varios, ¿cómo llaman? Applets, que se ejecutan es en el computador de uno y no en el computador donde uno lo trae. Pues en esos casos usan alcance dinámico, porque lo que ese applet llama lo busca en el computador en el que estoy corriendo las cosas y no en el computador donde definieron el applet. Más o menos. Sí, pero Sí, una sí, pregunta. sí, fíjate. Dale. Entonces, en el modelo declarativo que estamos trabajando sería siempre estático, Siempre está. Siempre está. siempre estático. Sí, el dinámico solo se usa casi procedimientos que se ejecutan en máquinas remotas. Pero aquí en este contexto, en lo que vamos a hacer nosotros, no vamos a hacer eso luego, siempre será estático. Y en general, todos los lenguajes implementan alcance estático, porque el dinámico crea, digamos, uno no sabe entonces qué es lo que va a correr. O sea, uno invoca, dice que hacer P es llamar a Q, pero no sabe qué es lo que Q va a hacer. Entonces es como difícil. Pero uno lo usa en el contexto en el que dice, póngame en Q que haga esto, y usted me pondrá el que hace eso, y si lo pone bien, pues eso funcionará bien.
pero en general los lenguajes de programación usan alcance estático. ¿Listo? Bien. La otra pregunta que me hicieron en el camino fue, y aquí apareció ahorita, eh, fue por esta interrogación, ¿cierto? Ajá. Bien. Sí, Entonces, ese es un adorno sintáctico que el lenguaje me permite ponerle a una variable declarativa para que quien lea lo que yo escribí sepa que mi intención era no usar esto como una entrada, sino como una salida. O sea, no espero que aquí llegue nada, sino que aquí me llegue libre para poder poner algo. Como en nuestro lenguaje existen variables sin ligar. Entonces, en los lenguajes estándar uno siempre espera que los argumentos lleguen todos ligados. En este lenguaje, como hay variables sin ligar, entonces uno puede decir, con este adorno, aquí yo no estoy esperando que me llegue una variable ligada, sino una variable sin ligar. ¿Por qué estoy esperando eso? Porque lo que yo voy a hacer es ligarla a un valor o a otro. O sea, de alguna manera, cuando pongo este simbolito, estoy diciendo, esa variable que yo pongo ahí es para que me entreguen algo, no para yo entregarle algo al procedimiento. o sea, es una marquita ahí, como Es una una marca, banderita es para decir. una marca que semánticamente no hace nada. Es solamente una marca para que el programador, digamos, diga, yo aquí no espero que me llegue nada. Entonces, fíjate que él no usa Z en ninguna parte del código para preguntar ni nada. La usa solo para guardar algo nuevo. Porque Pero es esa, para el programador, ¿cierto? ¿O es para la máquina? no, no, la máquina, para la máquina, esa es Z. Y si usted O usa sea, Z, si usted usa Z aquí, la máquina va a decir, ah, Z no tiene valor, voy a esperar a que tenga un valor para saber cómo sigue, me suspendo. La máquina no le va a decir, ah, como usted puso interrogación, aquí no la puede usar. No, le va a decir es, necesito el valor de Z, no lo tengo, me suspendo. Eso es lo que va a decir la máquina. Suspendo el cálculo porque no sé qué hacer. En cambio, cuando hay esto, el cálculo nunca se suspende porque siempre la igualdad se puede ejecutar. ¿Listo? Entonces, esa es una marca eh, que, que digamos que va a servir para pensar que cuando yo haga una función, yo quiero que una función devuelva algo. Pues típicamente quiere decir que una función va a ser un procedimiento con varias variables, donde una de ellas es donde yo voy a devolver lo que quiero calcular. Y por eso van a poder implementarse funciones, porque hay unas variables que puedo poner en donde puedo recibir lo que el procedimiento va a calcular, porque yo ya sé que puede haber de esas, y luego la uso para hacer algo. Entonces, esa propiedad la uso para poder crear funciones a partir de procedimientos. Eso estaba por aquí en este, cuando muestran cómo se hacen funciones. Entonces dice, vea, sí, cuando a mí me definen, cuando en el lenguaje me escriben fun, tal cosa, eso no hace parte del lenguaje núcleo. Entonces, como no hace parte del lenguaje núcleo, alguien me tiene que decir cómo se escribiría eso en lenguaje núcleo. Entonces aquí le dicen, eso en lenguaje núcleo se traduce a un proc. O sea que una función no es más que un proc. Con el mismo nombre, con el mismo nombre. Casi con los mismos argumentos. Aquí había n, aquí están estos mismos n. La diferencia es que cuando lo traduzco le pongo un argumento adicional donde que viene sin ligar porque además el que va a invocar a f no conoce ese argumento. Entonces, ese es un argumento que me invento yo sin ligar y en el cual pongo el resultado de la expresión. Entonces, yo sé que llamar a este procedimiento, cuando termine, va a dejar en la última que ponga aquí el resultado que yo quiero. Más o menos.
Entonces, por ejemplo, fíjense, la función max, que se escribiría así, se traduce con un argumentico más. Y lo que hace ese argumento es guardar lo que el if daba. Si el if daba X, entonces en R se guarda X. Y si el if daba Y, entonces en R se guarda Y. Y entonces el que use max así, entonces internamente él dice, ah, no, yo le pongo una R, para que me quede guardado la respuesta, ¿cierto? Y entonces cuando alguien llama a una función, cuando alguien va a decir esto, cuando alguien dice, digamos que fue definida como función, entonces max, así como está aquí. Y entonces alguien dice, yo quiero que en W me quede el max de X y Y. Realmente lo que está sucediendo se traduce a, se traduce a se traduce a una invocación a max X, Y, W. Entonces, cuando yo digo W es igual a max de X, Y, estoy buscando el procedimiento max X, Y con W, pero yo ya sé que W está en la posición de donde le ponen el resultado. Entonces, después de esta línea, yo ya sé que en W quedó el resultado. Sea que lo escriba así, queda clarísimo que ahí quedó el resultado, o sea que lo escriba así. Aquí yo sé que en W queda el resultado porque esa era la intención del que programó esto, que ahí quedara el resultado. ¿Listo? Sí, profe. Pero si usted escribe esto sin la interrogación, igual hace lo mismo, la semántica es la misma. O sea, la interrogación no es más que una marca visual, pero no tiene nada que ver con la semántica. ¿Ok? Sí, sí, es nada más como para que otra persona que haga el programa diga, él va a guardar el resultado ahí. Exacto. Tiene que mandarme algo sin ligar, porque si me manda algo con ligar y yo voy a poner algo ahí, eso va a fallar porque no va a ser lo mismo. Ujú. Bien. Entonces, que íbamos, ¿cómo fue que empezamos ya? Profe, Sí, dale. en la de calcular ambientes, esa está más adelante, Sí, más atrásito. yo sé cuál es. No, más adelante, profe. Ah, sí. Sí. Como me dijiste más atrás, yo hago caso. De veras, yo me adelanto aquí muy rápido. Por ahí, por ahí. No, espérate. Un poquito más, un poquito más. Sí, ya voy. Espérate que es que estoy yendo de parado. Estoy yendo de para atrás porque quiero eso. Aquí. ¿No es aquí? O es aquí en ambientes, aquí en ambientes, aquí en ambientes. Sí, esa, por ahí creo que la siguiente. La siguiente. Ay, en las restricciones. Ok. Entonces, ¿qué es un ambiente? Pues recuerden, voy a hacer mi dibujito otra vez, me perdió mi comentario aquí. Encontrar interacciones del lenguaje de programación en la paz. Entonces, recuerden que la máquina abstracta tiene una memoria declarativa y tiene
una pila semántica de las cosas que se están ejecutando ahí. Profe, ahorita que hablamos de pila, es que más adelantico había una declaración semántica que decía algo como de uno, de dos y el ambiente, ¿cierto? Sí, Y sí, entonces cuando se organizaban la pila, quedaba primero de dos sí. y luego de uno. Pero eso es porque las pilas es el primero en llegar, es el último en salir, o sea, por la estructura de la pila. Exacto, exacto. Ah. Entonces, vamos en ambiente, ya vamos para allá, vamos en ambiente. Entonces, esta es la máquina abstracta. En la máquina abstracta no hay nada más que eso. Pero el lenguaje, digamos, mi programita está aquí afuera. A ver si puedo pintar porque no me dejan. Esto me está pintando un punto, un segundo. Entonces mi programa, viene aquí la línea 1. Esto no me deja pintar. Eh, Viene la línea 1 en mi programa. Luego viene la línea 2 de mi programa. Y así. Bueno, entonces mi programa habla de identificadores de variables. Pero en mi memoria declarativa ahí son variables declarativas, que son esas cositas que tienen unos espacios para meter valores. Y cuando yo defino un identificador de variable, termina siendo asociado con una variable declarativa. ¿Sí? Entonces, a esto, Lo llaman bien. exacto, a esos enlaces se llaman ambiente, exactamente. Pero Entonces, esos son los ambientes. Entonces, esos son los ambientes. el ambiente es el conjunto de todos ellos, ¿cierto? De Exacto. cada una Aquí puede haber una Y de las de indígenas. y también hace parte del ambiente. Y también entonces está ligado a alguien por aquí. Aquí habrá otra con alguna cajita ahí. Estará ligado a alguien en el ambiente. ¿Listo? Bien. Entonces, el ambiente son identificadores de variables asociados con variables declarativas. ¿Qué le puede pasar a un ambiente? Entonces, un ambiente puede crecer. Me declararon una nueva variable. Entonces, hay una nueva cajita por aquí. Suponga que está adentro. Un nuevo identificador de variable y me asocian ese nuevo identificador con esa nueva cajita, con el nombre de la cajita, como se llama, ¿cierto? Y entonces el ambiente creció. Pues cuando eso pasa, se llama que el ambiente se extiende. Entonces, ¿cómo se extiende un ambiente? Cogiendo el ambiente que había, que es este que hay aquí, y extendiéndolo con un nuevo identificador de variable asociado con una nueva variable declarativa. ¿Listo? Eso es extender un ambiente. Pero a veces los ambientes hay que restringirlos. Esto también, esta cosa, esta extensión es una nueva interacción. Una nueva interacción. Sí, una nueva interacción entre el lenguaje y la máquina. No, digamos, eso sucede cuando se están ejecutando las declaraciones. O sea, este tipo de cosas las vamos a ver en alguna semántica de declaraciones. ¿Sí? Entonces, es ahí cuando aparece y se usa eso. Pero no es que yo como programador escriba el ambiente,
que el ambiente sea grande o sea chique, yo no. Eso lo vamos a usar es para decir cómo cambian los ambientes cuando la máquina se ejecuta. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en las declaraciones, pues, por ejemplo, hay una declaración que habla de X, otra, o en la misma declaración se habla de X y de Y o cosas así, ¿cierto? En otra de pronto hablan de Z, de pronto hablan de una X, pero esa X no es la misma de allá abajo porque la declararon con un local X aquí adentro. Entonces, cuando una declaración se va a evaluar, ella se tiene que evaluar en un ambiente. Ella no se puede evaluar simplemente por ahí, se tiene que evaluar en un ambiente. Y en ese ambiente, entonces, estas operaciones son las que me permiten construir ambientes. Entonces, con esta yo le añado algo a un ambiente o con esta cojo el ambiente actual y solo le miro lo que tiene que ver con estas. Lo que tenga que ver con las otras, no lo miro, como que lo boto a la caneca. Esas son las dos operaciones sobre los ambientes, o extenderlos o restringirlos. Pero ellas tienen sentido cuando hacemos, cuando mostramos la semántica de las declaraciones. Por ejemplo, esta todavía, esta ahorita la vemos, Pablo, pero por ejemplo, esta declaración que es, cree una variable local para este cuerpo, y evalúela en este ambiente, digamos. Siempre hay un ambiente para evaluarla, pero digamos que está esta declaración que hay que evaluarla en este ambiente. Entonces, lo que hace la semántica es, dice, si yo me encuentro con eso, si yo me encuentro con esta frase de primerita en la pila semántica para evaluarla en este ambiente, con esa declaración en ese ambiente, entonces lo que voy a decir, lo que tengo que evaluar es lo de adentro, ¿cierto? Lo que tengo que evaluar es lo de adentro. Pero ¿en qué ambiente evalúo lo de adentro? Lo de adentro puede mencionar cualquier cosa que hubiera en el ambiente aquí, pero también puede mencionar a X, que la acaban de declarar. Entonces, como me acaban de declarar una nueva X, en la variable, en el almacén de variables declarativas, se crea una nueva X sin ligar. Y en el ambiente se liga la X de la que hablen aquí en S con esta nueva variable sin ligar. Y entonces el ambiente en que se evalúa S es un ambiente que contiene lo que contenía el ambiente viejo más esto. ¿Sí? Ahora, ese más, si aquí había una X, queda tapada por esta, queda escondida, queda ocultada por esta. Porque esa es la que yo acabo de declarar y así se implementa el ambiente léxico, el alcance léxico. Porque la X que hay aquí es la primera que yo veo. Así aquí hubiera otras X. Porque esas ya quedaron escondidas para este señor. Entonces, ese es un lugar donde se usa la extensión. ¿Sí? Desde que dicen el ambiente se extiende. Y hay otro lugar donde se usa la restricción, que es cuando se va a ejecutar un procedimiento. Ahorita yo sé que me van a preguntar por cosas de aquí, pero espérense que lo que quiero mostrarles es dónde se usa la restricción. Entonces, cuando alguien dice, María, if, no es el if que estoy buscando, esto. Cuando alguien dice, ejecute esta función, llame a esta función con estos argumentos en este ambiente, entonces lo que se hace es mm, eh,
lo que se hace es, recuperar, no, entonces aquí también hay una extensión, pero entonces lo que hace es recuperar el ambiente contextual, que es el ambiente donde se definió ese procedimiento, y le añade que lo que allá llamaban Z1 ahora se llama Y1, lo que allá llamaban Z2 ahora se llama Y2, lo que allá llamaban ZN ahora se llama YN, porque estos fueron los argumentos que me entraron. Entonces yo reemplazo Z1 por lo que es Y1 y ZN por lo que es YN, y en ese nuevo ambiente es que evalúo el cuerpo del procedimiento, porque este es el cuerpo del procedimiento. Entonces lo evalúo en un ambiente que tiene algo más algo. Ahora, ¿qué es lo que hay aquí en este ambiente contextual? En este ambiente contextual están las variables que son usadas en el cuerpo y que no hacían parte de Z1, Z2 hasta ZN. O sea, aquellas variables que aparecían libres en el cuerpo de este procedimiento. Y entonces, este ambiente contextual es el ambiente en el que se estaba evaluando esta expresión cuando se estaba definiendo, al que le han quitado, restringido a las variables que mencionan aquí adentro y que no hacen parte de estas de aquí. Eso está cuando le dicen a uno qué hace la máquina cuando se encuentra con un PROC. Y eso estaba aquí. Aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando la máquina ve PROC, Y1, Y2, YN de END? ¿Cómo se ejecuta eso? Entonces él mira quién es D y mira si D solo habla de Y1 hasta YN. Si D solo habla de Y1 hasta YN, quiere decir que en D no hay identificadores libres. Y entonces el ambiente contextual es vacío y él dice, guarde eso, guarde solo el cuerpo, digamos. Pero si D habla de variables por fuera de Y1 hasta YN, entonces él las tiene que buscar en el ambiente donde esto se está evaluando y guardar solo esas. A eso se llama coger el ambiente y restringirlo. Y a ese guardar solo esas se llama el ambiente contextual. Entonces, ¿qué es un procedimiento? ¿Qué es lo que guarda él cuando tienen un procedimiento? Él guarda los parámetros formales, el cuerpo, y guarda el ambiente contextual, que es el ambiente en el que se está evaluando restringido a las variables libres que están siendo mencionadas aquí. Aquí. Creo que ahí cerré el cuento de ambientes, pero no sé si quedó claro. Sí, profe. O sea, ambientes hay dos operaciones, o extenderlos o restringirlos. Cuando se extienden, cuando me declaran nuevas variables, o cuando me van a ejecutar un procedimiento que yo tengo que decirle los parámetros formales, con qué argumentos los tengo que ligar. Entonces tengo que extender el ambiente para decirle que el cuerpo lo ejecute con estas variables cambiadas por eso. Pero cuando alguien me crea un procedimiento, tengo que guardar con él el ambiente contextual, que significa guardar las variables libres del cuerpo aquí para que cuando tengan que ejecutar, esas variables tengan valor, porque si no, esas variables no van a tener ningún valor. Si alguien me dice, por ejemplo, si este cuerpo dice, haga Y1 más Y2 más YN más Z, entonces, y Z no hace parte de lo que me entra, entonces yo de dónde lo saco cuando me lo invoque. Entonces lo tengo que guardar en el ambiente contextual. Si Z no existía en ese momento, él va a un error. Me está utilizando una variable que no está definida. Pero si no hay error y la variable sí está definida, entonces guardo cuánto valor tenía Z para que cuando usen ese procedimiento yo sepa qué valor ponerle a Z.
Más o menos, Sí, profe. Sí, profe. bien. Básicamente es como guardar la información en el que se hizo inicialmente el proceso. Exactamente, la información que necesito para cuando me llamen el Para, cuerpo. ¿Sí? para poder ejecutar lo que Exacto, el procedimiento. exactamente. Este es el caso, este era el caso que había allí. Este es el aquí. Alguien hizo esto, el ejemplo que estamos viendo al principio. Este hace Pero entonces eso lo hace la máquina. Uno escribe el lenguaje, uno escribe el programa. eso es Y la parte de la máquina, semántica de la máquina. Guarda eso, ella lo guarda. Exacto. ella lo hace automáticamente. Por ejemplo, cuando yo destino la variable muy arriba, Aquí. o cuando o esa, Por ejemplo, cuando la máquina se encuentra con la declaración de este procedimiento, ujú, él dice, las variables son X y Z, las que son parámetros del procedimiento, pero dentro del cuerpo menciona a Y. ¿Quién es Y? Y es esta que está afuera del procedimiento y que vale 10 en ese momento. Entonces, cuando este procedimiento LB quede guardado, entonces va a quedar guardado con un ambiente contextual. Va a decir, mis argumentos son X y Z, va a decir, mi cuerpo es esto, y en mi ambiente contextual Y valía 10. ajá, De manera que el día que invoquen a esta Y igual 15 no sirve para nada. La que sirve es la Y igual 10 que está guardada con él, porque era la que valía cuando él estaba siendo creado. Entonces, cuando se ejecute esto, la Y que él va a utilizar es la Y de cuando él fue definido, o sea, esta, porque ella está en el ambiente contextual. ujú. Más o menos, Ese procedimiento, ese procedimiento LD, él guarda un ambiente contextual exacto. donde está definido bien. Cuando la ¿Cierto? máquina, cuando la máquina, de nuevo, voy a hacer el dibujito. Ajá. Cuando, Allá, a ver, cuando la máquina lee todo esto, entonces van a pasar cosas. Entonces lee local y igual 10. Entonces él dice en su variable, aquí va a decir que crea una variable declarativa, voy a ponerle y minúscula, entonces, bueno, voy a ponerle y minúscula, y guarda un 10 ahí. Y guarda un 10 ahí. Y por allá afuera dice mi variable y en el ambiente va a quedar que mi variable y, que es la mayúscula, está ligada a esta señorita. ¿Listo? Bien. Luego, adentro le dicen cree el procedimiento tal. Entonces, el procedimiento se llama LB. Eso quiere decir que va a haber una variable declarativa por aquí afuera, un identificador de variable declarativo por aquí afuera, que se llama LB. Por alguna razón, no sé por qué esta cosa no quiere funcionar rápido, pero bueno, LB. Y aquí adentro va a haber una variable declarativa que se llamará LB minúscula, tiene un nombre, y que guarda en una cajita a qué está ligado LB. Y resulta que LB dice, María, dice que LB es un procedimiento. O sea que aquí él guarda
guarda, dice, soy un procedimiento. Un procedimiento, bueno, soy un procedimiento. ¿Qué guarda ahí? Va a guardar esto. Va a guardar una cajita que dice, creo que así no va a ir más rápido, soy un procedimiento. En seco, va a ir más rápido. Soy un procedimiento. Un segundo. Esto está como muy grande. Bueno, soy un procedimiento y mis argumentos son X y Z y mi cuerpo es el if que hay ahí. ¿Listo? Pero no solamente guarda eso, porque él necesita guardar eso, pero también guarda el ambiente contextual. O sea, guarda algo que dice que Y está ligado, exacto. Está ligado Está con 10. ligado con 10. Eso es lo que él guarda. Entonces, el día que eso es lo que pasa cuando le ejecuta este pro, cuando el pro guarda eso. Luego viene un local Y igual 15 y Z no sé qué, entonces él va a crear una nueva variable Y, pero con aquí adentro se va a llamar diferente con 15 y la idea es que si aquí dijera, por ejemplo, aquí dijera Y, esta Y sería esta Y, porque está en este ambiente. Pero cuando él invoca el EV de 5Z, él va a buscar con quién está ligado el EV, y el EV está ligado con este procedimiento, y este procedimiento tiene el ambiente contextual que lleva el 10. Entonces, la Y de este cuerpo, la Y que está ahí adentro en ese cuerpo, no es para él 15, es 10, porque es la que dice el ambiente contextual. O sea que a este 5 lo va a comparar con este 10, no con este 15. ¿Listo? Ok. Esa es la semántica de creación de procedimientos. Pero entonces ahí digamos, en esta última parte, digamos el procedimiento LN con argumentos 5 y Z, en ese momento, ¿cómo se llama? El ambiente que está tomando es el primero, desde arriba, donde Y es igual a 10, ¿cierto? En ese momento, Pero, cuando esto se invoca, aquí el único Y que existe es este. Aquí. Pero invocar el EV significa ir a coger el cuerpo de LB, o sea, ir a coger esto. oh, Y ya esto. Y en ese cuerpo, reemplazar la X por lo que venga aquí, la Z por lo que venga aquí, y la Y por lo que esté en el contexto de cuando lo definieron. No por esta que está aquí, porque la que está en el contexto es esta. ¿Sí? y entonces cuando usted en vez de colocar un 5, coloca una Y allá abajo, ¿cierto? Aquí. Ahí Entonces, se invoca él va a decir que esta X, cuando lo vayan a ejecutar, es este 15. Es esta Y, que es 15. Pero esta Y sigue siendo este 10 de aquí. oh, de todas maneras se siguen explicando con el ámbito, perdón. Sí. Si quieren, venga, hacemos el ejemplo aquí. Lo podemos a correr. Con el
ese código para que lo vean. El ambiente industrial. Sí, Y ya no puede correr ese código. venga, lo ponemos a correr para que lo vean. Documents. Eso. Vamos a hacer todo nuevecito aquí. Pues voy a escribir esto que hay aquí. Ok. Entonces ahí está local, y igual 10. Venga, lo ponemos bonito. Proc, tal cosa. If, else. Es que la indentación es buena porque uno no se equivoca de dónde va, qué va con qué. Ujú. Y creo que este ya es el último. Listo. Entonces, ahí está el código, ¿cierto? Entonces, si yo corro esto, pero entonces me falta, si quiero ver lo que sucede, vamos a hacerle un browse a algo. Aquí. Voy a hacerle browse Z para ver qué tiene Z, con qué quedó Z. Pues en este código, para correr ese pedacito, uno le dice a o Z que corra ese pedacito que yo marqué. Y ahí puso 10. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Comparó 5 con 10 y como 5 no era más grande que 10, entonces en Z dejó 10. Y ya. Si yo en lugar de aquí 5 le pongo, voy a ponerle, pero es que si le pongo Y va a dar lo mismo. Pero verá, vamos a poner a ver aquí. Voy a ponerle aquí 3 y lo voy a volver a correr. Que hice mal. Que hice mal, que hice mal, que hice mal. Es que aquí me faltó. Aquí me faltó. Aquí decía 5, ¿cierto? Ujú. Voy a poner Y. Entonces, Voy a poner Y. Eso fue lo que pasó. Voy a poner a correr. Y entonces sacó 10 otra vez. Porque este X que es Y, o sea, que es este 3 no es mayor o igual que este Y, que es 10. Pero suponga 3 no es igual que 10, ¿no? Entonces, pero ahora sí, pongámosle aquí, en lugar de Y igual 3, Y igual 15. 15 sí es mayor o igual que 10. ujú. Entonces Z va a quedar con el Y, o sea, con 15, con el X que entra, o sea, con 15. Ya voy. Con el valor de 5, Por ¿cierto? R con el valor de 15, ¿no? 15 Entonces, porque Z va a ser igual a 5. eso, porque o sea, él devuelve Z igual a X, pero ¿quién era X? En este caso era Y, que era 15. En el otro caso que teníamos aquí, no sé, pusimos 5, 5, no importa cuánto pusimos, 5, algo menor que 10. Cuando lo corro, él me va a dar 10, porque este señor, este X, es esta Y que me está aquí, que es 5. Y este 5
no es mayor o igual que esta Y, que es 10. Ahí están alcance, alcance léxico, ahí está todo metido, mejor dicho, procedimientos, por el ambiente contextual, todo ahí metido. ¿Ya viste cómo correrlo, Mauricio? Sí, ya lo estoy corrigiendo, me dio 15. Quiero entender una cosita. Entonces, Y es igual a 15. O En la sea, segunda parte, Y, digamos, entonces, lo enredado de aquí es que estoy llamando a este procedimiento con y Y en este contexto es 5. Pero es igual a 15. pero cuando este procedimiento se creó, él hablaba de una y esa Y no es Igual esta Y, sino la Y que fue definida aquí, que era 10. a Entonces, al final, como esta X se va a reemplazar por esta Y, es como si estuviera diciendo si Y mayor o igual que Y, pero no es cierto. Es si la Y de abajo, que es 5, es mayor o igual que la Y de arriba, que es 10. O sea, ¿sí me entiendes? entonces va a ser igual a Entonces, en este no, caso, 5 mayor o igual que 10 no. Entonces, en Z pone la Y de ahí, que era 10. Por eso devuelve 10. Pero si le pongo uno más grande que 10, 11, apenas corra esto, entonces me va a dar el más grande, que es 11. ¿Listo? Entonces, como les decía, en este tema hay dos cosas muy importantes. La primera es que los datos en OZ, más bien, voy a poner el lenguaje núcleo de OZ, está el lenguaje núcleo, segundo lo miro. Aquí, el lenguaje núcleo de OZ tiene 8 declaraciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 declaraciones. Solo 8, no hay más que 8. Luego la semántica va a decir qué pasa cuando se ejecuta esto, qué pasa cuando se ejecuta esta, qué pasa cuando se ejecuta esta, y así hasta qué pasa cuando se ejecuta esta. Es lo único que tiene que decir la semántica. Pero una de estas instrucciones dice que es a un identificador igual a un valor. Y no me dice por aquí cómo se crean valores. Entonces, en la siguiente transparencia le muestran a uno cómo se crean valores. Entonces dicen los valores pueden ser o números o registros o procedimientos. Entonces, típico que los lenguajes de programación tengan números, pero lo típico es que tengan strings, que tengan, no sé, hasta listas o cosas parejas, pero no que tengan registros y procedimientos como valores básicos. Resulta que en este lenguaje los registros y los procedimientos son valores básicos. ¿Qué es un registro? Y entonces ahí llega a este diagramita que hay, ¿Cuáles son los valores en OZ? Pues en OZ están los números, que pueden ser enteros o pueden ser flotantes, ¿sí? O inclusive los caracteres son un subconjunto de los enteros. Los caracteres no son caracteres, son números. Bien. O registros o procedimientos. Pues, si son registros, entonces los registros genéricamente, son
los registros genéricamente son esto, son una etiqueta, un paréntesis que abre y unas parejitas de identificador, campo 1, dos puntos, identificador 1, campo 2, identificador 2, campo N, dos puntos, identificador N, que significan estos C1 son átomos o etiquetas y estos X1 son identificadores de variables. Eso es un registro. Y luego le dicen a uno que los registros, entonces los registros son cosas como estas que están aquí. Una etiqueta, persona, y dos campos con el campo de edad y el campo nombre. Y el campo de edad está asociado con el identificador 1 y el campo nombre con el identificador X2. Bien, pero a uno le dicen que los campos podrían ser solo números, por ejemplo, el 1 y el 2. Cuando los campos son números seguidos, enteros, 1 y 2, es como si no los escribieran. Y, y es como si tuviera solo una tupla con este. Cuando yo no los escribo, es como si tuviera un registro. Si yo escribo un registro y no escribo los nombres de los campos, es porque los campos por defecto son el 1, el 2, el 3, el 4. Hay un registro muy particular que la etiqueta es esta cosa que hay aquí. El campo 1 es algo y el campo 2 es algo. Resulta que este registro está asociado con las tuplas que sirven para armar listas. Y este, cuando está así, está asociado con otras tuplas. Pero entonces todo, que lo que no sea un número va a ser un registro. Y entonces las tuplas se pueden escribir así, persona X1, X2, es lo mismo que haber escrito este registro. Es solo azúcar sintáctico. Las listas son solo azúcar sintáctico. Las listas, la lista es o lista vacía o esta barrita que se lee cons con una cabeza y una cola. Eso es lo mismo que escribir esto. O sea, escribir esto sintácticamente es lo mismo que escribirlo de la derecha. O escribir 1, barrita 2, barrita 3, barrita 1000, es lo mismo que escribir 1, barrita 2, barrita 3, barrita 1000. Y todas las listas, o escribir así también es una lista, pero las listas terminan siendo más, no más que esto, y esto termina siendo un registro de etiquetas con estas cosas. Entonces, el campo registro sirve para codificar hasta cadenas de caracteres, hasta todo. Los registros son listas y son registros más complejos. Y el otro dato importante aquí son los procedimientos, que son lo que ya les dije. Un procedimiento termina siendo un valor que tiene los argumentos formales, el cuerpo y argumentos formales, el cuerpo y el ambiente contextual. Pues, ¿por qué elegir los registros? Porque me permiten sobre todo hacer cualquier estructura de datos la puedo hacer con registros. Un árbol, lo que yo quiera, puedo hacerlo con registros. Pero lo más importante es que me permite hacer programación simbólica, porque incluye los átomos. Y los átomos son símbolos, no son cadenas de caracteres, son símbolos. ¿Y por qué procedimientos? Porque cuando defino procedimientos y no objetos, por ejemplo, o funciones, entonces no funciones porque los procedimientos me sirven para las funciones, pero nos vamos a dar cuenta que los procedimientos son más sencillos que los objetos y los objetos no son más que algo complejo que contiene procedimientos. Entonces son más básicos los procedimientos que los objetos. Y a partir de estos dos valores, datos, se construyen todos los otros datos aquí en el lenguaje. Particularmente se construyen los puertos, se construyen los objetos, todo se construye a partir de estos dos. Las funciones, todo se construye a partir de estos dos. Los, ¿cómo se llaman? Los componentes, todo se construye a partir de estos dos.
Entonces, por eso son tan importantes los registros y los procedimientos. Como valores. El resto es la semántica. Paula me preguntaba por una semántica de la semántica de la secuenciación, creo. Entonces, Estoy. skip, uno dice, pero para qué una declaración que no hace nada? ¿Para qué sirve? Entonces, simplemente para decirles que es obligatorio con un else. Siempre lleva obligatorio un else. Entonces, si yo quiero hacer un if sin else, entonces en el else pongo skip, y eso es como si fuera un if sin else. Para eso sirve el skip. Esta es la secuenciación, que dice haga primero esto y luego haga esto. Pero como en la máquina abstracta ahí son pilas de declaraciones, entonces cuando tengo dos, entonces él dije, dejo de segunda la dos y dejo de primero la uno para que se evalúe primero la de arriba y luego la de abajo, y eso significa evaluarse secuencialmente. Luego está la creación de variable local, que ya la vimos. Está la de igualar una variable o igualar una variable a un valor. Está la de, y están las declaraciones que se suspenden, que son estas tres, el if, el case y el invocación de procedimiento. Cualquiera de estas tres podría quedar suspendida. ¿Por qué puede quedar suspendida una declaración? Porque la variable declarativa X no está declarada, no está ligada. Si está declarada, si no está declarada, falla, dice no está declarada. Pero si está declarada, se suspende y está esperando que alguien le ponga un valor. Cuando estamos en secuencial, nadie le va a poner un valor porque estamos en secuencial. Pero cuando estamos en concurrente, alguien le podría poner un valor y destrabar ese cálculo. En secuencial, si yo invoco una de estas y esa variable no está ligada, ahí se acabó la computación porque no va a pasar nada más. No va a abortar, pero no va, pero, pues, se va a suspender y no va a pasar nada más. ¿Listo? Más o menos, muchachos. Sí, correcto. Pues si quieren, pasamos al quiz o seguimos preguntándonos cositas. Pero una última. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre ocurrencia ligada y variable ligada? Eh, no. Las ocurrencias, mucho. Las que ocurren ligadas o libres son las variables. Entonces, Ah, cuando ya. uno dice una ocurrencia ligada, es la ocurrencia de una variable ligada. O sea, Ah, tal vez se come uno la palabra variable, pero las variables ocurren libres o ligadas. Entonces, una son ocurrencia las variables. ligada es una ocurrencia de una variable que está ligada, que aparece una sola vez, pero es que pueden aparecer dos veces, tres veces. Entonces, hay tres ocurrencias ligadas y dos ocurrencias libres, porque ocurren varias veces las variables, pero no porque lo que está ligado sea la ocurrencia, lo que está ligado es una variable. Ah, ya. O mejor dicho, a veces uno dice una ocurrencia ligada porque, espérate, vamos otra vez allí. Ese está como en el 20. Ese, Entonces, aquí, por ejemplo, en esta de acá, esta
arg1 es una ocurrencia de una variable. Está ligada, sí, porque aquí está declarada. Aquí dice arg2, esta es otra ocurrencia de otra variable y está ligada. Aquí está arg1 más arg2, o sea que arg1 ocurre una vez, ocurre dos veces en este programa. Las dos veces ocurre ligada. arg2 le pasa lo mismo, ocurre aquí y ocurre aquí. Las dos veces ocurre ligada o está ligada. Pero res, por ejemplo, ocurre una vez y no está ligada. No sé si eso resuelve tu inquietud. Aquí, en cambio, ya esta res quedó ligada, pero aparece otra que no está ligada, se llama browse. Entonces, resulta, aquí esto es para decir, hay un conjunto de nombres que ya están ligados por defecto, que vienen con las funciones por defecto que trae esto, como este más, como este browse. Entonces, parece libre, pero realmente le está ligado en el ambiente inicial de todo. Inclusive este más, este por, son nombres de funciones que no hemos declarado nosotros. Luego estarían libres, pero realmente están ligados en el ambiente global con el que empieza a ejecutarlo, con el que empieza una ejecución. Ujú. ¿Listo? Sí, sí, pues. Mauricio, Sí, ya. nos vamos para el Sí, con quiz. respecto a la parte no ejecutable, entonces si no está declarada red, ¿cierto? A las que se suspenden, me dices. Eso. Ajá. Si no está declarada, no. Si no está ligada. Diga, O sea, si la variable no está ligada, se suspende el if, se suspende el case y se suspende la invocación. Hasta que alguien les diga. Ahora, esta if es típica en los lenguajes de programación. Invocar un procedimiento es típico en los lenguajes de programación, pero el reconocimiento de patrones no es típico en los lenguajes de programación, porque esta es una operación simbólica. ¿No? Porque dice, dado un patrón, entonces ¿yo qué hago? ¿Qué son los patrones en OZ? Los patrones son registros y los patrones para, eh, sirven para hacer programación como más estructurada, como con más expresividad. Hay que escribir menos para sacar algo. El case me da una expresión y yo miro si ya tiene esta pinta. Si lo que ella va a devolver es de esta pinta. Si lo que ella va a devolver de esta pinta, entonces, como ya sé que es de esa pinta, entonces puedo extraer quién va a ser X1, quién va a ser X2 y quién va a ser XN de eso que venía aquí. Y como ya lo puedo extraer, entonces en este cuerpo los puedo mencionar y ejecutar con X1, X2, XN. Todo eso hace, entonces puedo llamar reconocer patrones, porque reconoce si esta expresión evalúa a un valor que tiene este patrón. Y si evalúa un valor que tiene ese patrón, entonces extrae las cosas que dice el patrón y ejecuta lo uno o ejecuta lo otro. Y esta extracción se da en este reconocimiento. Se extraen N elementos, muchos en una sola línea. Eso es algo muy útil para programar. Se van a dar cuenta en el taller. ¿Sí? Digamos, para efectos de lo que estamos haciendo hasta hoy, en el quiz no va a salir esas cosas. No va a salir que sepamos hacer el case. Eso va a venir después con los talleres. Nos vamos para el quiz. Yo ya no tengo más preguntas. Mauro, sí, no, ya no. Pero no teníamos que hacer un taller hoy o ese era para la. vamos a hacer un taller de entrenamiento, pero primero vamos a hacer el quiz. Ah, Bueno, entonces voy a dejar de grabar.